ninguna manera. Bien, ¿hay alguna persona que pueda no decidir? ¿Sabía usted que no decidir también es decidir? Bueno, vamos bien. ¿Cómo puedo saber si decido sabia o neciamente? ¿Le parece que hay formas de ver y contemplar estos aspectos? ¿Estar seguros si nuestra dirección es correcta o no muy correcta? Sí, hay maneras, por supuesto. Ahora, ¿hay principios bíblicos que nos ayuden en la toma de decisiones sabias? Sí los hay. Por supuesto que los hay. Y hay muchos en la palabra de Dios. Pero nada más quiero tomar como un referente la vida de Abraham. La vida de Abraham es muy amplia, por supuesto, pero vamos a tomar algunos aspectos que tienen que ver con la decisión de un inicio de Abraham de obedecer a Dios. Es una historia que muchos ya conocemos y quiero destacar algunos principios y enseñanzas que considero que son muy importantes para aplicarlos en nuestras propias decisiones en el aquí y en el ahora. Pensemos un poco en Abraham como un referente o como un ejemplo bíblico. Abraham sale de Ur de los Caldeos, en la Mesopotamia antigua. Naturalmente, él al salir tiene que dejar bienes materiales porque era un hombre bien posicionado. Deja excelentes tierras de cultivo, amigos, familia, todo lo que se podría llamar un hogar. ¿Por qué? ¿Por qué sale? Dios le dice que salga y confíe naturalmente en su dirección porque no había ninguna anticipación o alguna expresión de lo que sería su viaje y dónde estaría ni nada. Simplemente tendría que obedecer. Lo hace para salir obedientemente, tener que recorrer alrededor de 1500 kilómetros. Lleva a su familia. Lot, su sobrino, hijo de su hermano Harán, que ya había fallecido, y entonces salen hacia esa tierra desconocida, pero que estaba seguro Abraham que Dios cumpliría sus promesas. Bueno, la importancia de decisiones. Estamos iniciando un nuevo año, gracias a Dios, 2025. Cada día es una oportunidad, a la vez es un reto tomar decisiones, ¿no le parece? Decisiones que bien nos pueden hacer mejores creyentes, nos pueden acercar más a Dios, a nuestra identidad con el Señor, pero también pueden ser decisiones, por otro lado, que nos pueden alejar de nuestra identidad con Cristo, nos pueden alejar de aquel que nos creó, que nos salvó por su gracia. Entonces, consideremos algunas enseñanzas bíblicas que nos ayuden a tomar decisiones sabias. He intitulado a esta enseñanza Principios de Decisiones Sabias. Es decir, vamos a ver algunos principios, y cuando digo principios hablo de factores y de componentes que deben de estar presentes en nuestras decisiones siempre. El primer principio de decisiones sabias es ser agentes de bendición para otros. Ser agentes de bendición para otros. Y tomo como referencia Génesis 11, 26 en adelante. Dice: Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Este era su padre de Abraham. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Donde quiero que pongamos atención es en estas palabras: y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Nuevamente, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Luego entramos al capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Algo que me llama bastante la atención es que al parecer Abraham se quedó como estacionado ya por un buen tiempo en Harán. Es decir, el mapita que les pongo ahí para representar mejor su viaje, ahí en aquel punto dice Ur, es de donde parten en un principio junto con su padre Taré y llegan hasta Harán. Y ahí en Harán se están como un buen tiempo. Y hay un referente bíblico de cómo Dios había bendecido a Abraham y a su gente en ese lugar. Hasta ahí habían recorrido alrededor de 690 kilómetros. Dice la escritura en el 12:5 de Génesis: tomó pues Abraham
a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían adquirido. Note usted, todos los bienes que habían adquirido, y las personas que habían adquirido en Harán ya habían sido bendecidos, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Es decir, aunque Harán, esta ciudad, era parte de Canaán, allá en aquel punto de arriba, sin embargo, no era el punto final donde Dios los quería llevar. El destino final era Israel, que era más al sudoeste de Canaán. Pero ya Abraham estaba bendecido hasta ese momento. Sin embargo, hay otra palabra clave que quiero que notemos: pero. Así empieza el versículo 1 del capítulo 12, pero. Es decir, Dios quería que Abraham fuera de bendición. En el versículo 2 del capítulo 12 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué dice al final? Y serás, ¿lo quiere repetir conmigo otra vez? Y serás bendición. Es decir, tenían que continuar caminando en seguir a Dios, porque el propósito de Dios no había terminado, no había concluido en su vida de Abraham y de su gente. Pareciera que esto se asemeja mucho a nosotros. Hemos creído en Dios en algún momento de nuestra vida, pero pareciera que en muchos casos nos hemos quedado como estacionados. Ya hemos avanzado y pensamos que es suficiente. Hemos tenido ya muchas bendiciones tal vez de parte de Dios, pero quizás nos falte esta otra parte de la promesa: y serás bendición. En palabras del apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo. O sea, no te quedes conforme donde estás ahora, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, si te parece bueno lo que estás viviendo ahora, imagina lo que será si permitimos que el Espíritu Santo siga transformando nuestro entendimiento, para poder contemplar con total claridad el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque su propósito es bueno, es agradable y es perfecto. En este sentido, hay algunos pensamientos conformistas, y vienen por ahí los puse en la diapositiva. La que sigue, por favor. Gracias. En este sentido, un pensamiento conformista del mundo es un ejemplo. Destaca: si alguien importante, deja que otros te sirvan porque te lo mereces, ¿no? O con que no hagas mal a alguien es suficiente. Sin embargo, el pensamiento de Dios es: busca la oportunidad de servir a cuantos pueda servir. ¿Por qué? Porque simplemente el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso lo dice en Marcos 10:45. Ahora, también un pensamiento renovado podría ser: no solo no hagas el mal a alguien, sino haz el bien. O no solo evite los conflictos en tu vida y relaciones, sino sea un agente de paz y de bien. ¿Nota cómo el pensamiento transformado va más allá de lo que el mundo dice? El mundo se conforma, dice: no, hombre, nomás con que no te metas con nadie para mal, ya sé feliz. Y dices tú: ¿eso dice la Biblia? ¿Eso es suficiente? ¿Hasta ahí Dios me quiere llevar? Estar en mi casita solito, calientito, bendecido y no me falta nada. ¿O querrá Dios hacer que tú seas un agente de transformación y de bien para este mundo y esta humanidad? En palabras de sabio Salomón, en Proverbios 4:18, dice la escritura: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O en palabras del salmista, en el Salmo 84:7, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Es decir, seguir a Dios implica aún dejar atrás también por otro lado, con respecto a la vida pasada. En el caso de Abraham, en un principio dejó la ciudad de Ur de los Caldeos, una ciudad que estaba llena de idolatría, politeísta, por supuesto. ¿Por qué la deja? Porque él tenía que establecer una relación singular y única con Dios. Porque Dios es celoso, usted lo sabe, la escritura lo dice, en el sentido de que la adoración ha de ser para Dios, nada más. Dios quería sacar a Abraham de ese contexto tan contaminado para fijar y establecer una relación maravillosa con él y con toda su descendencia, por supuesto. Más adelante, seguir a Dios entonces también. En la parábola del hijo pródigo, que es una parábola que me encanta, bien se nos ilustra en el hecho de que el pródigo, al decidir volver a su padre,
Naturalmente deja atrás la posilga, los cerdos y todo lo que estaba ligado con su vida pasada. Seguir a Dios para Bartimeo, otro ejemplo bíblico, significa ir más allá de las críticas, de las burlas de sus connacionales. Usted sabe la historia de este hombre que estaba ciego, pero él fue persistente en búsqueda de su milagro. Una vez que hemos recibido de Dios su bendición, pensemos en convertirnos de bendición para otras personas. Entonces, nuestro caminar con Dios aún no ha terminado. Debemos de seguir caminando. Y esto me recuerda un hermoso mensaje y pensamiento de Martin Luther King, que también ahí se los pongo en las diapositivas. El defensor de los derechos humanos y civiles de los negros. Ustedes saben su historia. Este hombre fue pastor bautista y un activista social, y a quien se le debe gran parte de la reforma de esta discriminación que vivían los negros en aquel entonces. Un hombre de Dios. Él, en uno de sus discursos inspirado, dijo: si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Bendito el nombre del Señor. Es decir, en el lugar donde estás ahora no es suficiente. Dios quiere seguir llevándote, y Dios quiere seguir llevándome más adelante y más allá, porque estar en Harán ahora, comparativamente con Abraham, no es suficiente. Dios tiene un punto y un destino con el cual no ha terminado en la vida tuya y en la mía. Dios quiere que sigamos adelante. El seguir a Dios tiene un principio, un comienzo, que es cuando nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo, pero el final de ese continuar con Dios no tiene fin. Más bien se expande, se multiplica, se ensancha. ¿Y quiere bases bíblicas? Nos vamos a Mateo capítulo 13, versículos 31. Jesús contó esta parábola y dijo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿No le parece que esta pequeña semilla, después de un tiempo, crece, se ensancha, se hace grande, y luego vienen las aves y son bendecidas bajo su sombra? ¿Tiene sentido en lo espiritual? Totalmente. Dios quiere que su palabra, que se ha sembrado en tu corazón y en el mío, crezca, se multiplique, se expande, para ser de bendición para cuantos pueda ser de bendición. Otro referente bíblico que reafirma esta verdad, en Mateo 13:33, el reino de los cielos, dijo el Señor, es semejante a la levadura que tomó una mujer, la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Se multiplicó, se ensanchó, creció, se expandió. Son conceptos muy interesantes, porque el reino de Dios lo tiene usted en su vida y lo tengo yo en la mía. ¿No es así? Entonces, cuando decimos: Señor, venga tu reino, ahí está implicado usted y estoy implicado yo, porque somos embajadores del Señor. Representamos su gracia, su misericordia, su compasión, su amor, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hay gente que piensa que esto de la expansión, de la multiplicación, tiene que ver con los que cumplen un ministerio, los que están ordenados como ministros, pastores, evangelistas. Permítame decirle que si usted piensa así, no es así. Bíblicamente todos debemos ser ministros, servidores, agentes de bendición para cuantos podamos ser de bendición. Pero es que yo no sé hablar, pues no sé, pero algo usted tiene y yo tengo, que Dios va a utilizar para su honra y su gloria. La idea es que no nos quedemos ahí en Harán. Acuérdense, Dios no ha terminado. Nuestro destino está en Israel, figurativamente para Abraham era Israel, que era la parte sudoeste de Canaán. Era un lugar de bendición, por supuesto, como es el lugar de bendición en el que está usted ahora y yo tal vez, pero Dios quiere ir más allá con cada uno de nosotros. El segundo principio de decisiones sabias que les comparto es restaurar nuestra comunión con Dios. Dice la escritura en Génesis 13, 3 al 4, dice: y volvió, se refiere a Abraham, por sus jornadas del Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Eso de que volvió quiere decir que Abraham había tenido recientemente una salida del buen camino.
en términos de que se refugian en Egipto. Y este referente está en Génesis 12, 10 al 20. No lo vamos a leer todo, usted lo puede leer en su casa si gusta, pero se lo platico así brevemente. Resulta que había bastante hambre donde estaba Abraham en ese momento y van a Egipto y se refugian, pero fue en condiciones no adecuadas. Él le pidió a su mujer que mintiera y que se hiciera pasar como su hermana, porque como era tan hermosa, pues le podían quitar la vida a él. Él temía por eso. Y bueno, la cosa es que Sarai también aceptó, se hizo pasar por su hermana. El faraón, cuando la vio, el rey de Egipto, le encantó su hermosura, la llevó al palacio. Afortunadamente por él no la tomó sexualmente, sino quién sabe cómo le hubiera ido, pero al tenerla ahí en el palacio vino una plaga y enfermedades para Faraón, porque tenía a la esposa de un hombre, en este caso de este hombre de Dios, Abraham, y entendió Faraón que no era correcto, y cuando entendió que era realmente esta mujer tenía un marido, la regresó inmediatamente. Y bueno, pero ahí aún en esas circunstancias tuvo bendición de parte de los egipcios y tuvo que retirarse. Y después de que sale de Egipto, o lo salen, porque ya no lo querían ahí, por supuesto, por lo que había hecho, dice, luego Abraham vuelve al lugar de encuentro con Dios. Volvió, note usted la palabra clave, y volvió, y volvió, y volvió. Por sus jornadas desde el Negev hasta hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ahí. Y especifica, al lugar del altar que había hecho allí antes. En Egipto no se menciona que Abraham hubiera hecho algún altar, para nada. Pero ahora sí, porque regresa. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Pensemos en algunos personajes bíblicos que fallaron a Dios, pero que regresaron a Dios. Fueron restaurados por Dios. David le falló a Dios, sin embargo, él mostró arrepentimiento para con Dios y fue restaurado. En el Salmo 51 dice la Escritura: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esa es una expresión muy clara del arrepentimiento de David cuando pecó. Pero también tenemos al apóstol Pedro cuando negó al Señor. Él también mostró arrepentimiento. En Lucas 22:62 dice la Escritura: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Nuevamente tomo la referencia del hijo pródigo. Él también fue restaurado en su momento, se aleja de su padre, vive perdidamente, pero regresa a casa y fue restaurado, fue recibido como hijo con todos los privilegios que le correspondían. Qué maravilloso. Si usted se ha alejado, tal vez un poco, se ha salido del camino, o mucho, es tiempo de regresar. Pero es que no lo merezco, nadie lo merecemos. En Isaías capítulo 53 dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, los pecados de todos nosotros. Es decir, Jesucristo ha pagado el precio para nuestra restauración, para que podamos reencontrarnos con el Señor en el camino correcto. Y el camino correcto es Jesucristo. En San Juan 14:6 dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vino al Padre sino por mí. No importa qué tan lejos nos encontremos, lo importante es qué tan dispuestos estamos en regresar a Dios. Encontramos mucha gente lamentando: es que me alejé mucho y le he fallado mucho a Dios. Correcto, le hemos fallado a Dios tal vez, pero es tiempo de regresar. Es tiempo de levantar nuevamente nuestro altar e invocar el nombre de nuestro Dios. El tercer principio de decisiones sabias que les comparto es tomar la iniciativa para resolver los conflictos que se presenten. En Génesis 13:8 dice la Escritura: entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Les platico un poquito el contexto. Había crecido tanto los bienes, el ganado de Abraham y de Lot, que era su sobrino, crecieron de forma tal vez paralela, que ya el campo, el alimento para el ganado no era suficiente. Y los pastores de Lot reñían con los pastores de Abraham, porque naturalmente cada uno defendía los intereses de su amo. Y esto llegó a oídos de Abraham. Y Abraham toma la iniciativa. Él inmediatamente presenta la opción de solución y de respuesta para su sobrino Lot. Es decir, Abraham no esperó a que las cosas empeoraran, no esperó a que Lot decidiera resolver el conflicto. Y algo interesante es que ellos estaban rodeados de vecinos hostiles,
cananeos y fereceos. Dice la escritura en el 13:17, en el 13:7, perdón, dice: el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Esos eran sus verdaderos enemigos. Sin embargo, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. ¿No le parece que lo más correcto hubiera sido, en todo caso, que los pastores de Abraham, los pastores de Lot se unieran y presentaran un frente común contra sus verdaderos enemigos? Repito, los cananeos, los fereceos, esos eran sus verdaderos enemigos. Pero no fue así. Creo que el enemigo sigue usando las mismas estrategias. Busca la manera de dividir las familias y los matrimonios, metiendo discordia, disensión y tanta cosa.
Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y al occidente. Lot había decidido en base a su vista. Una tierra deseable, dice que él la comparó como la tierra de Egipto. ¿Como la tierra de qué? ¿Qué no habían salido de allá? ¿Por qué usa ese referente? Habían salido de allá físicamente, pero en su corazón aún estaba Egipto. Como hay algunos que han salido del mundo, pero aún tienen un afecto muy especial por aquellos momentos y aquellas experiencias. Y Dios lo sabe y en algún momento sale a relucir. Dice la escritura en el versículo 10: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Otra vez, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Es decir, ya Abraham había salido de Egipto, que representa al mundo, su sobrino también. Sin embargo, el corazón de Lot todavía en su corazón se encontraba en Egipto. Él seguía anhelando esa tierra. A Lot le pareció que los alrededores de la tierra de Sodoma era una tierra de riego muy fructífera, pero para Dios era perversa. En Génesis 13 dice la escritura: mas los hombres de Sodoma, esa tierra hacia donde él miraba, dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ese más es una expresión muy interesante. No obstante que podrías ver Lot, una tierra rica, fructífera, productiva. Sin embargo, la gente que vive en derredor de esa tierra es gente perversa, es gente mala. Es algo que tienes que notar y es algo que tienes que tener en cuenta. Dios no solo piensa distinto al hombre carnal, sino diametralmente opuesto. ¿Y usted? ¿Y yo? Es una pregunta. ¿Con qué ojos estamos mirando para nuestras decisiones? ¿Con los ojos de Dios o con los ojos del hombre carnal? Recordemos lo que dice la escritura en Proverbios 14, 12, 16, 25. Hay caminos que parecen derechos al hombre. Que parecen, note usted, ante la percepción y ante los sentidos humanos. Pero su fin son caminos de muerte. No nos vayamos por lo que parece ser. Me encuentro bastante con este tema y es un versículo que me encanta usar en mis pláticas en prevención de adicciones, en escuelas y lugares donde Dios me abre oportunidades. Hay caminos que parecen derechos. La droga, el alcohol son ejemplos fabulosos de esto. Parece que sus efectos son muy atractivos, placenteros, relajantes, estimulantes, etcétera. Depende del tipo de droga. Pero al fin, son caminos de muerte en todos los sentidos. Destruyen el cuerpo, el alma, la mente, la familia, la vida, la economía. No hay cosa que quede salvada o que quede de pie cuando la persona se mete en ese mundo. Y hay pasajes bíblicos que reafirman también este hecho. En Mateo 16, 26 dice nuestro Señor: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay gente que cree y se burla incluso que nosotros confiemos en un reino eterno y glorioso y en una bendición de Dios gloriosa que está por establecerse en este mundo y en esta humanidad. Y de hecho ya se establece una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Hay gente que quiere estacionarse aquí por siempre. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7 es una verdad bastante importante. Dice Pedro: pero los cielos y la tierra que existen ahora, esto que es de aquí, la tierra donde usted y yo vivimos, esto está reservado por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Todo esto acabará consumido por el fuego. No lo digo yo, lo dice la escritura. Los científicos dicen que cada vez la tierra está aumentando su temperatura. Esa es la explicación científica, pero lo que dice la Biblia va apuntando hacia allá. Lo que dice la ciencia definitivamente apunta a la profecía que naturalmente esta tierra terminará consumida por el fuego. Es decir, nuestra esperanza y nuestro galardón no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Y en base a eso tenemos que siempre decidir en la tierra. Decidamos siempre con nuestra mirada en lo alto. Amén. Decidamos siempre con nuestra mirada en lo alto, no solo con lo que parece ser bueno, no solo con aquello que parece atractivo,
no nos dejemos perder en esa ilusión de este mundo, sino digamos: Señor, dirige mis pasos en tu voluntad. Permíteme anclar mi vida, no en esta tierra, sino en el reino supremo y glorioso que tienes reservado para todos los que te amamos. El quinto principio de decisiones sabias, y ya con esto voy terminando, que les comparto, es mantenernos cerca de Dios. En Génesis 13:18 dice la escritura: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Solo se me pasaba a hacer un paréntesis antes de entrar a este punto, porque es muy relevante, considero. Mire, recuerda que Abraham le permitió a Lot que eligiera primero, ¿sí? Y así dice tal cual: y alzó Lot sus ojos. Él no esperó más. Y alzó Lot sus ojos. Y ya vio lo que ya describimos. Pero en el caso de Abraham, dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. Siempre hay que esperar la dirección del Señor. Porque la expansión de la tierra que le dio a Abraham fue nada que ver con lo que le dio, lo que eligió Lot. Para Lot era lo maravilloso. Él dijo: yo soy ganón y elijo esto, sin saber que uno como hombre está tan limitado, nuestra mente es tan finita, no alcanzamos a ver demasiado hacia adelante. Pero Dios es infinito y glorioso. Cuando descansamos nuestra vida en Él y confiamos nuestras decisiones a Él y decimos: Señor, quiero caminar en tu palabra, quiero hacer tu voluntad en cualquier asunto de la vida. No se diga: si hay chicos aquí, chicas que no se han casado, por favor, que sea una de las cosas primeras que pongan ustedes ahí delante del Señor: Señor, yo quiero casarme con alguien de bendición. Sabemos que no hay matrimonios perfectos, lo tenemos claro, pero ay, válgame, hay de parejas a parejas. Hay gente que de plano no se complementa para nada y dice: caramba, esto es muy difícil. Bueno, porque tal vez elegimos con la vista y no con el corazón dirigido hacia Dios. Y aunque Dios puede resucitar todos esos matrimonios que ya están muy dañados, pero los que están todavía solteros, pues no se compliquen demasiado y pueden salvar ustedes muchísimas frustraciones y dolores. Pongan esto, igual los que van a estudiar alguna carrera, pónganlo en las manos de Dios. No hay asunto que sea demasiado insignificante como para que a Dios no le interese. A Dios le interesamos, incluso dice la escritura que Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, porque Él le interesa muchísimo nuestra vida. Bueno, ahora este principio quinto tiene que ver con mantenernos cerca de Dios. En Génesis 13:18, Abraham pues dice: removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Eso se dice de Abraham, la escritura. Es decir, Abraham, su tienda fue como más cerca y más cerca de su comunión con Dios. De hecho, Hebrón significa amistad, comunión, cercanía. ¿Con quién? Pues con Dios. Con Dios, porque ahí se menciona justo donde edificó ese altar a Jehová. De hecho, Abraham le puso ese nombre Hebrón por lo que significó para él ese acercamiento y esa comunicación con Dios. Es decir, cada vez Abraham estaba más cerca de Dios, mientras que Lot se alejaba cada vez más del Señor. Abraham estaba más cerca de Dios. Lot se convertía en enemigo del mundo, como dice Santiago en su epístola en el capítulo 4, versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero de Abraham se dice que él fue amigo de Dios. También Santiago lo testigua. En el 2:23 de su epístola dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Lot tomó parte de la tierra, pero a Abraham se le dio toda la tierra. Dios siempre da lo mejor a los que eligen bajo la dirección y la voluntad del Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. Dios prometió bendecir la simiente de Abraham, pero la familia de Lot fue destruida, fue amancillada en la cueva. En Génesis 13:17
Abraham le dice: Dios, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Fíjese todo lo que le dio. Y sin embargo, Lot había perdido su altar y pronto perdería su tienda. Dice la escritura en Génesis 19:30: Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Ya era presa del miedo. Dice: y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. No es solo entonces perder el altar, la comunión con Dios, sino cuántas cosas se pierden una vez que nos alejamos de Dios. Nuestra familia se ve negativamente afectada. Pero Abraham todavía estaba y todavía conservaba su tienda y su altar. En 13:18 de Génesis dice: Abraham pues, removiendo su tienda, ahí está la tienda, representando a su familia, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Son algunos principios que quise compartir con ustedes. Y para ir concluyendo, si usted no ha decidido aún seguir a Jesús, considere el día de hoy empezar su vida con la mejor de las compañías, y luego se dará cuenta de cuánto Dios desea usarlo como un instrumento de bendición para tantos que lo necesitan. Serás bendición, no se lo olvide. Serás bendición. Serás bendición. Preguntémonos: ¿estoy siendo bendición en mi lugar de trabajo, en mi familia, en mi vecindario? ¿O me ven nada más que uno más entre la bola? Si alguien se ha acercado con usted y le ha dicho: ora por mí, está siendo bendición. Ahora hay gente que dice: pero si no tengo oportunidades, constrúyalas. La verdad, así es como funciona. A veces esperamos que alguien venga. Ejemplo: si tenemos un vecino enfermo y no han venido por usted, porque igual hay mucha gente muy americanizada ahora que ya ni se conoce entre los vecinos. Ya ahora estamos hablando de nuestra ciudad, así como en Estados Unidos es muy común que la gente en su casita y no sepa ni quién vive al lado. Hay familias y colonias que así viven ahora, aquí en Delicias. Y su vecino, no sé, tengo 5 o 10 años, ni lo conozco. Bueno, eso para un cristiano no debe pasar. Si sabe que está enfermo, casi nadie nos cierra la puerta si alguien está enfermo, más si llevamos un pollo por delante, o una pequeña despensa, o 1 kilo de frijol. Hay que ser sabios y prudentes. Bueno, aquí le traigo este alimento, querido vecino, y un gusto conocerlo. Me di cuenta que estaba enfermo. Soy cristiano y practico la oración. ¿Usted quiere? Oro aquí, oro en el templo. Y a la gente dice: no, pues ore aquí si quiere. Fabuloso. Dios quiere que seamos bendición, porque hay tanta gente que lo necesita. Serás bendición. Serás bendición. Si usted se ha alejado del buen camino, ahora es tiempo de regresar y retomar el buen camino. No importa qué tanto se ha alejado del Padre Celestial, sino lo que importa es qué tan dispuesto está usted a regresar a casa, porque Él lo espera con los brazos abiertos. Si hay situaciones en su matrimonio o familia a manera de conflictos, tome la iniciativa hoy para la reconciliación, paz y armonía. Usted nunca perderá cuando se convierte en un agente de paz. Y no lo digo yo, lo dice el Señor en Mateo 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y un pacificador es alguien que promueve la paz por todos lados. No puede ser posible que un cristiano ande guerreando por todos lados, ¿no? Somos pacificadores, agentes de bendición y de paz en un mundo de conflicto y de guerra. Si usted está a punto de tomar una decisión de trascendencia, pida a Dios de su dirección para que podamos ser guiados por Él y no meramente por el impulso humano o por la mente carnal en donde Dios no está presente. Finalmente, mantengámonos cerca de Dios todo el tiempo, toda nuestra vida. Que cada día vivamos más cerca de Dios que el año pasado, por ejemplo. Que nuestra comunión y entrega a Dios sea constante, continua, renovable cada día, porque Dios, como dice en el Salmo 48:14, nos guiará más allá de la muerte. Es la compañía que trascenderá esta vida y nos llevará con Él a la eternidad. Le invito para que nos pongamos de pie, y si de alguna manera Dios le ha hablado a través de este mensaje, le invito para que venga a este altar si usted desea,
y le diga: Señor, empezamos un año, porque apenas son dos días de nuestro año 2025. Quiero empezar contigo definitivamente, y quiero caminar contigo toda mi vida, no solo el 25, sino todo el tiempo que tú me dejes vivir. Y no quiero pasar de esta vida nada más haciendo lo que mucha gente hace. Vienen a este mundo, trabajan, hacen dinero y se van de esta vida, se mueren. Quiero dejar un legado espiritual a tanta gente que necesita. Quiero impactar a la gente con tu amor, con tu misericordia, con tu compasión. Hay tanta gente que lo necesita. Creo que deberíamos estar cansados de tantas malas noticias. Ahora los cristianos debemos de sumarnos a todo aquello que contrarresta esto, que es su reino de Dios, que desea establecer a través de usted y a través de mí, a través de usted y a través de mí. No hay otra forma en que funcione. Somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, somos su expresión a este mundo tan necesitado. Mientras los hermanos cantan, los jóvenes, oramos a Dios. Repito, el altar está abierto. Si alguien desea venir a este altar y decirle: Señor, te necesito, pues hágalo. Igual si lo quiere hacer ahí en su silla, está bien, no hay problema. Si lo quiere hacer sentado, está bien. Si quiere pararse, correcto. La idea es que vengamos y le digamos: Señor, te necesito mucho, 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 mucho en mi vida. Amén.